Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Voy a mostraros en este vídeo cómo hacer el montaje del enganche y el kit electrónico en este Dacia Docker. Antes de empezar con la instalación del enganche, y como siempre os digo, colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos en el manual que es compatible tanto con la Renault Express como con esta Dacia Docker. En esta ocasión montaremos una bola fija, siendo posible también en la colocación en bola desmontable horizontal. Vamos con la instalación. Para la instalación de este enganche es muy sencillo. Ya veréis que apenas hay pasos previos para ello. No tenemos que desmontar ni siquiera el paragolpes. En ambos lados tendremos que quitar dos tapones. Uno que lo tenemos visible en el paso de rueda. Otro en la parte inferior. Para poder desmontar la chapa anticalórica tendremos que quitar los dos tornillos de 7 y 3 tornillos de 10. Uno en esta posición, otro aquí y otro que tenemos aquí escondido. Estos tornillos son de cabeza de 10. Desmontada la chapa anticalórica, volveremos a colocar los dos tornillos que hemos quitado de la parte inferior. Tendremos que descolgar el escape. En el lado derecho, exactamente igual. Un tapón a primera vista y otro tapón en esta zona de aquí. Antes de colocar el enganche, tendremos que descubrir los orificios en el otro lado del chasis. Si os dais cuenta, el orificio que hemos quitado del tapón de goma tan solo nos va a dejar meter una parte del tornillo. La otra parte está tapada por una cinta adhesiva. Os voy a mostrar de manera sencilla cómo con la ayuda del mismo tornillo vamos a descubrir esos orificios. Introduciremos el tornillo, casquillo y arandela todo al mismo tiempo. Una vez que notamos el orificio, hacemos presión y retiramos el adhesivo. También en el punto que está tapado por el paso de ruedas haremos exactamente el mismo paso. En el lado derecho lo haremos de la misma forma, exactamente igual en el otro punto. En el lado derecho colocaremos la pieza, teniendo en cuenta que solamente vamos a poner este primer punto. Para ello sujetaremos el tornillo y una vez que lo tenemos en esta posición, yo para colocar la tuerca de una forma más sencilla, lo hago mediante esta llave fija. Lo pongo ahí. En el lado de la izquierda colocamos la pieza. Hacemos presión del tornillo. Colocaremos la tuerca. En este lado es más fácil al no tener el depósito de AdBlue. Eso sí, tener cuidado con la chapa anticalórica, no os cortéis. La colocación de este enganche tiene una pequeña peculiaridad. Como os habéis fijado, no hemos colocado los dos tornillos laterales. Hemos dejado el enganche colgando la pieza de esta forma. ¿Por qué? Ahora lo vais a ver. Colocamos el enganche encima del escape. Pondremos el tornillo aquí y la tuerca por el otro lado. Y a continuación, el tornillo con la arandela Grover por este lado de aquí. Haremos exactamente la misma operación. Colocaremos primero este punto de aquí, la tuerca por el otro lado y el tornillo con la arandela Grover en este punto de aquí. Subimos la pieza. Como podéis ver, hemos aproximado ya los tornillos del cuerpo central del enganche. Tened en cuenta que quede completamente enrasado una parte con la otra. De esta forma nos aseguramos que la pieza de bola no va a quedar inclinada. Le daremos el par de apriete a los tornillos de 12 milímetros.
Apretado ya el cuerpo central del enganche, retiramos el tornillo que hemos puesto anteriormente, subimos hacia arriba el enganche y hacemos coincidir el tornillo con el orificio del enganche. Como podéis ver, asoma la cabeza del tornillo y pondremos la tuerca. En el lado de la derecha haremos exactamente lo mismo. Pasaremos el tornillo y, como vemos aquí, el depósito de AdBlue nos limita bastante el movimiento. Haremos lo mismo que antes con la llave de 15, sujetamos la tuerca y la colocamos. Colocaremos la bola. Pondremos la tuerca en este tornillo. Y sobre el otro tornillo ponemos la chapa de sujeción de base de enchufe. Aproximados todos los tornillos de 10, tanto los de sujeción de la bola como los de las piezas laterales, les daremos el par de aprietes necesario. Tener en cuenta que son tornillos de 10. Como último paso colocaremos el tubo de escape, teniendo muy presente la distancia que hay desde el cuerpo central del enganche al tubo. Colocaremos el escape con la goma. Como vemos, se queda muy cerca, pudiendo colisionar y haciendo ruido. Para evitar esto lo podemos hacer de dos formas. O doblamos el gancho que va soldado en la carrocería o doblamos el gancho que lleva el escape. En algunos modelos veréis que esta distancia puede llegar a ser mucho mayor. Para evitar que el escape colisione con el tubo tendrá que quedar un margen como mínimo de 1 centímetro. Para la parte electrónica, como podéis ver en la página web, disponemos de los kit Aragon Pro, en la versión Pro y en la versión Plus, la cual nos deja desconectar tanto la luz de antiniebla como los sensores traseros. La diferencia con un kit específico es mínima. Tan solo se diferencia en los conectores originales de ambos pilotos. Cogeremos la señal de positivo de la parte delantera, igual que en un kit específico, y las señales de ambos pilotos. Abriremos ambas puertas. Quitaremos las herramientas del lateral. En este caso, al ir panelado, quitaremos los tornillos que sujetan la madera del lateral. Retirado el panelado, quitaremos estas dos grapas para poder acceder al cableado del piloto. Este de aquí es el cableado del piloto, lo podemos desconectar del subconector y así facilitarnos la instalación del cableado de forma más sencilla. Colocaremos la base de enchufe sobre el soporte, pasaremos el cableado sujetándolo en este caso con una brida y pasándolo por la parte posterior del paragolpes. Y en esta zona de aquí tenemos un tapón e introducimos una guía para pasar el cableado hasta la parte superior. Tiramos de la guía . Pasado el cable al interior, lo sellaremos el orificio con la ayuda de la goma provista ya en el kit. Una vez que tenemos el conector en la parte interior, tendremos que distribuirnos los cables y tener claro de dónde vamos a coger cada una de las señales. Los cables de masa los cogeremos directamente en la carrocería en el punto de masa que lleva el vehículo. Las señales de intermitente izquierdo, posición izquierda, freno y antiniebla las cogeremos del conector del piloto que hemos desconectado previamente. Y al lado derecho tendremos que pasar el intermitente derecho, la posición derecha y, en caso de tener una instalación que necesite marcha atrás, también la señal de marcha atrás. El positivo tenemos varias opciones. Dependiendo del año del vehículo, podemos llegar a encontrarnos un cable como este, que está preparado para la preinstalación de remolque, que son vehículos de 2017 en adelante, o los anteriores del cual no disponen de este cableado y tendríamos que pasar con el cable del positivo hasta la caja de fusibles.
Este cable de positivo viene sin el fusible instalado. Si comprobamos de primeras, vemos que no llega corriente. Para que llegue corriente, vamos a la caja de fusibles. La caja de fusibles la encontramos detrás de esta guantera. Retiramos las patillas. En este alojamiento de aquí tendremos que colocar el fusible. Lo colocaremos de 15 amperios y no tendremos que colocar fusible en la parte trasera. Con esto ya queda protegida toda la línea. Una vez colocado el fusible, comprobaremos que nos llega corriente. Si os gusta, como a mí, dejar todo el cableado de una forma muy recogida, lo hago de la siguiente forma. Estos son los cables que van a ir en el piloto izquierdo. Con la ayuda de un taladro, lo que hago es trenzarlos. De esta manera los puedo dejar más recogidos y sin necesidad de gastar tanta cinta aislante. Esta instalación que estamos montando, al ser una instalación de 7 polos, tan solo lleva la masa de la instalación y la de la base de enchufe. Como podéis ver, la instalación se encuentra ya alimentada. Tenemos el LED encendido. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, la sujetaremos sobre la carrocería del vehículo. Con la ayuda de la punta de pruebas localizaremos las señales. Ahora tenemos encendido posición e intermitente. Ni en este ni en este de aquí nos llega señal. Encendemos en la luz de antiniebla y vemos que en este cable nos llega señal. A tener en cuenta con estas grapas de 3M lo siguiente: en cableados que son un poquitín gordos, nos ayudaremos un poco o de una punta a un destornillador para que entre en la ubicación correctamente. Conectaremos el cable, el primer clic siempre a mano, y a continuación, con la ayuda de un alicate, presionamos y nos aseguramos de forma visual que ha hecho el conexionado correctamente. Si os fijáis, no sobresale nada de la parte transparente. Como podéis ver, en este otro lado sobresale un poquitín. Eso es que no hemos hecho la suficiente presión para conectarlo. Así está bien. Una vez terminadas las conexiones, veis que al dejar el cableado en escala queda mucho más limpia la instalación. Encintaremos y así es como nos quedará la instalación. Pasaremos el cableado por el interior de la carrocería, rodeando la puerta trasera, para llevar el cableado por el interior hasta el piloto. Para evitar el desmontaje del panelado, lo que haremos será desmontar el piloto, teniendo mucho cuidado con las patillas que lleva de presión. Con la ayuda de la guía hemos pasado desde el lado izquierdo hasta el lado derecho. Tiramos de ella. Para desmontar el piloto retiraremos los dos tornillos de Thor. Una vez que hemos liberado los dos tornillos, en esta parte de aquí, con la ayuda de la espátula plástica, y con mucho cuidado porque este plástico es bastante débil, haremos presión y liberaremos las grapas de presión que lleva en esa zona. Desenchufamos el conector del piloto. Con la ayuda de una guía pasaremos el cableado hasta esta parte de aquí. Tiramos de la guía hasta que pase el cableado. Con la ayuda de la punta de pruebas comprobaremos también las señales. Luz de posición y luz de intermitencia. Lo hemos conectado de la misma forma que en el otro lado. Encintamos y volvemos a colocar el piloto. Una vez que hemos terminado el conexionado, comprobaremos el funcionamiento correcto de las luces, en esta ocasión con el Aragon Tow Bar Tester. Y de esta forma tan sencilla hemos terminado el montaje de esta Dacia Docker. Nos vemos en el siguiente vídeo.